Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a una nueva batalla de la SDL, la Superior Draft League, donde el día de hoy sus cuernavacas Cyndaquil Wheels vamos a estar enfrentando con este equipo que vemos aquí a Nick, o también conocido como Kyogre Kawaii, y sus Lancing Leafeons. Nick es un gran entrenador. Siempre que peleamos contra él son grandes batallas, nos ponen las cosas muy difíciles. Ya me mandó aquí su lista y vamos a ver qué trae. Un Dragonite con Assault Vest, Kilowatt con Sash, obviamente. ¿Qué más? Un Obama Snow, Frost. No viene Goldengo, perfecto. No sé si es porque no lo tiene aún o qué ondish por ahí, pero que no venga Goldengo me gusta mucho. Eso no quiere decir que su equipo sea menos difícil. Tiene cosas muy buenas. Y pues ahí lo ven ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos un Rotom con Specs, tenemos una Hatterene, un Toxicroak con Expert Belt y Fake Out. Ok, es importante entonces saber que esa cosa tiene Fake Out. Y el Dragonito. Ok, creo que eso quiere decir que a mí me gustaría empezar aquí con el Bax. Y creo que yo quiero empezar también con... ¿Qué será? ¿Con God o con Maush? ¿Sabes que vamos a irnos con el Maush en esta? Y vamos a traer atrás por cualquier cosa a God. Y... casi todo su equipo es de... Vamos a traernos a Mothra. Me agrada, sí, ¿por qué no? Pero pues como la ven, empezamos muy bien en esta liga. ¿Qué tipo de teras trae que están interesantes? Trae muchos teras diferentes. El único que no es tera... el único que no es su tera usual, por así decirlo, o más bien que sí es su tera usual, sería Kilowattrel. Oh no, se le está acabando el tiempo. Oh, lo puso justo a tiempo entonces. Pero sí, Kilowattrel viene eléctrico y todos los demás los trae diferentes. Está muy cañón cuánta versatilidad te da el poder terastalizar. Sigo sin cambiar mi tarjeta, lo siento. Ya para la otra semana, ahora sí, pero es que la verdad, les confieso, esta semana estuvo muy difícil. No difícil, pesada. Hubo mucho que hacer. Ok, Kilowattrel y Obama Snow. Creo que sé perfectamente qué quiero hacer aquí. Es muy probable que ponga Tailwind. Entonces mi plan para esto, si va a poner el Tailwind, es ponerle... darle un carámbano y esa cosa se debería de morir. Aunque ponga el Tailwind no me molesta. Y se me hace que vamos a irnos directo a golpear al Obama Snow. Va a tener aumentada la defensa, pero de todos modos le va a doler. Entonces no me molesta que ponga Tailwind. Pero aquí el Bax debería de poder rifarse bastante bonito. ¿Qué traerá en la parte de atrás? Esto me recuerda... me recuerda a los viejos tiempos de cuando yo muy contento me iba a hacer Dynamax en el primer turno de todas las peleas. Y pone su Tailwind, pero no me molesta mucho eso. ¿Qué tan rápido será su Obama Snow? No me gana ni siquiera con eso. Entonces aquí los ratones flores se van a ir directo a golpear y golpear y golpear. Si le bajo la mitad, quiere decir que muy probablemente lo baje al siguiente turno. Y por lo que estoy viendo... con ese crítico sí, garantizo que se va al siguiente turno. Ok, no, por eso no garantizo que se vaya al siguiente turno. Pero si lo cacheteamos las 10 veces. Voy a echar un Blizzard que dolió. Mientras no me congele no pasa nada. Y eso es Kilowattrel muerto. Tomamos aquí una ventaja rápida, pero si tiene el Tailwind, entonces yo tengo que tomar eso muy en cuenta.
Porque no ha terastalizado. Y ya vi que lo rebaso con algo más. No lo rebaso. Ok, pero esa cosa... esa cosa probablemente sí me rebase en Tailwind. Entonces me hace que aquí vamos a gastarnos un turno de su Tailwind. ¿Cuántos turnos son? Vamos a ver eso. Nieve. Pero no tiene... Ah, sí, tiene 3 turnos de Tailwind. Entonces... ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirarle un asalto espadón aquí al Rotom. Y con Mousehold vamos a proteger. Porque no sé realmente qué quiere hacer el Rotom. Me va a tirar otro Blizzard. Que pues no me molesta mucho. El Baxcalibur le vale. Ah, esa cosa pone Aurora, babe. Ok, eso sí es más interesante. Wow, no le hice nada. Entonces eso quiere decir que aquí vamos a tirar ahora Protect con Baxcalibur. Y de este lado vamos a echar una proliferación. No creo que Mousehold viva este turno. Entonces vamos a irnos contra el Rotom a ver qué tanto daño hacemos. Tiene cara aquí de que él va a hacer Tera. Quién sabe qué esté pensando hacer, pero muy interesante este inicio. Va a quitar a Obama Snow, ok. ¿Quién se viene? Hatterene, ok. El Velo Aurora no me encanta. Pero aquí lo peor que puede pasar sería nada más que bajear al Mousehold con otra ventisca, sí. Sí, y se va a ir Mousehold. Pero Baxcalibur sigue bien. ¿Qué tanto me hace Hatterene? Porque aquí yo quiero mandar a Goth a poner una... Ajá, quiero mandar a Goth a... Pues supongo que a gastarle un turno de Trick Room. Porque puedo tirar sorpresa. No le hice mucho a esa cosa. Supongo que como las ventiscas no me están haciendo mucho y creo que ya se le va a acabar el Tailwind. Tiene muchos turnos de Velo Aurora, eso sí. Este es el último turno de Tailwind, ok. Entonces vamos a tirarle un Carámbano. Vas a tirarle un Carámbano a Hat. Y acá quiero darle una sorpresa al Rotom. Ah, venga, vamos a hacerle buen daño a Hat. ¿Vean cuánto daño hace este compadre? Está muy cañón. Casi se va. Pero Trick Room, ¿por qué puso...? Bueno, supongo que no me molesta el Trick Room. Ya no tiene Tailwind, pero pues eso quiere decir aquí que yo puedo bajar a Hat, espero, con esto. Y acá quiero poner una pantalla de luz. Aprovechar ese Trick Room. Venga, Baxcalibur, si la bajas. Si la bajas, Bax. Ah, no la bajó. Bueno, ni modo. Pero eso no debería de matar. No, muy bien. Y ya se murió. Ahora eso me va a ayudar mucho. Otro Blizzard que sí me baja, pero que ahora pues yo tengo mi light screen, entonces... bye Baxcalibur, gracias por ser tan chido. Ya no está nevando. Y aquí Mothra va a entrar. Está puesto Trick Room, eso no me encanta.
Porque eso quiere decir aquí que Mothra va a necesitar un poco de poder adicional. Goth. Híjole, ¿qué puede hacer Goth aquí? Lo más seguro es que la bomba Snow se vaya a hacer de agua. Pero eso quiere decir que ¿qué quiero hacer yo? Sí tengo mi light screen. Entonces vamos a tirarle una danza llama a la bomba Snow. Creo que él es más peligroso. Y con Goth, ¿qué puedo hacer? Puedo quitar su Trick Room, aunque eso no me conviene realmente. Vamos a ver cuánto le estamos haciendo al Rotom. Oh, aunque sí se viene el Tera. Debió estar Giga Drenado. Ahí la regué. Eso está en mí. Porque el Giga Drenado hubiera sido muy buena opción. Ok, por lo menos no me hizo nada. Oh, pero sí me tronó un crítico. Eso es muy malo. ¿Cuánto le hacemos a esa cosa? Nada. Ok. A ver si esto aunque sea me sube el ataque especial. No, pero no está mal. Y otra vez Mothra no está tomando nada de daño. ¡Oh, no! Eso me acaba de arruinar. Ok, esto es malo porque me tendría que descongelar. Si me descongelo, puede que logre algo aquí porque Mothra no está tomando mucho daño. Y tengo con qué... ¡No! ¡Se desconectó el juego! ¡No! Oh, eso es malo. Oh, no. A ver, denme un momento aquí, vamos a ver qué pasó. Ok, estamos de vuelta y una disculpa ahí. Parece ser que Nick tuvo un problema ahí con su internet. Y la batalla estaba un poco difícil para nosotros, debo decirlo. Pero lo que pasó es que me mandó mal su hoja. En la hoja en la que detallamos los equipos y eso, él dijo que cometió un error. Entonces es posible que tal vez en una de esas Volcarona hubiera podido tomar ahí, hacer el comeback si se descongelaba. Hubiera dependido de un par de cosas, pero Nick dice que porque se rompió una regla como tal, sí tienes que tener correcta tu hoja. Entonces nos va a dar ese primer juego como ganado y vamos a reconectarnos. Entonces espero no haya ningún problema. Y pues estamos de vuelta aquí. Técnicamente ya tenemos una victoria ahí por algo muy técnico, pero bueno. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Se me hace que esta vez vamos a irnos con... Vamos a empezar con Goth. Y con la pulga. Me agrada empezar con la pulga. No, mira, vamos a irnos con Goth y el Minecraft. Y vamos a traer atrás a la pulga. Sí queremos a la pulga. Mothra, es que Mothra, por lo que estoy viendo, por cómo viene su equipo, se rifa muy cañón. O sea, el único al que no le hace nada a Mothra es al Dragonite. Entonces sí, vamos a traer a Mothra y al Bax. Nuestro Bax. Y pues vamos a ver qué tal. Pero pues sí, tomamos ahí el primer juego, así que por un aspecto técnico, en su hoja tenía que, la que me mandó primero, tenía que su Hatterene era de fuego, pero no, dice que es hada. Y tenía aparte que su Toxic Rogue era de tipo siniestro o dark, y en realidad es de tipo acero. Entonces pues sí, hubo ahí un par de detalles. Mientras que viene aquí Hatterene. Ok, eso quiere decir que muy probablemente quiera tirar un fake out. Vamos aquí a luchar. Vamos a tirarle una sorpresa a Hatterene. Y vamos a tirar... ¿Qué será? Una salazón al Toxic Rogue. Ambas son buenas opciones, pero...
Vamos a irnos sí por la salazón en Hatterene. Al Toxicroak siento que no tengo mucho problema con Toxicroak. Bueno, vamos a primero meterle ahí el daño residual a esta cosa. Ah, doble fake out para empezar. Excelente primer turno de ambos. Aquí si pone Trick Room lo puedo quitar, entonces mejor voy a poner una Light Screen. Y ahora sí el Garganacle. ¿Qué será? ¿Que le tiramos un terremoto? Vamos a ver cuando hacemos con el terremoto. Digo, pues es un poco YOLO esto. Pero quiero ver qué tanto daño le hago a ese Toxicroak. Eso va a doler. ¡Oh, wow! ¡Eso mató! Ok. Te veo ahí, Toxicroak. El Garganacle lo traigo muy defensivo y aún así se lo llevó. No estaba tomando en cuenta eso, pero bueno, pantalla de luz, no me hace mucho. No puso Trick Room, entonces no me molesta. Vamos a meter aquí a Volcarona. O podría meter a este compa. La cosa es que no sé si mate al Toxicroak, que ya está debilitado. ¿Qué será? Depende mucho de qué traigo atrás. Entonces yo creo que sí vamos a ir con Volcarona porque Hat no me hace mucho. Y aquí vamos a tirarle un juego sucio a esta cosa. Y vamos a... ¿Qué tan rápido es el Toxicroak? Sí es rápido, entonces vamos a irnos por un Quiver Dance. Aquí me pregunto qué querrá hacer. Fue muy riesgoso de su parte dejar ahí al Toxicroak. Bueno, supongo que sabía que no tengo ataques de tipo psíquico. Que la verdad creo que en este momento me hubiera gustado tenerlos. No traje mucho para ese Toxicroak. No pensé que me fuera a destruir así nada más de un... Eso no va a hacer mucho. No, porque pues, no voy a terastalizar. Se acaba de bajar todavía más la defensa. Mi poderosísima danza, aleteo. ¡Ey! No hice mal daño. Pero ahora que Hat va a poner eso. Yo lo puedo quitar. Supongo que voy a tirarle una danza llama al Toxicroak. Sí, porque no lo resiste. Y le tengo mucho más miedo a eso que a Hat. Porque ¿con qué me puede pegar Hat? Con Dazzling Gleam, que no me hace nada. Ahora yo debería de moverme antes que el Toxicroak. No, pero me va a tirar otra vez eso. Bueno. Estamos en desventaja aquí, pero Mothra está busteado. Y el Baxcalibur se puede proteger en lo que bajo a Hat. ¿Su Hat tiene protección? Sí tiene protección. Abomash Snow. Ok. La nevada. Eso me va a subir la defensa. Entonces, ¿cuánto le queda de Trick Room? Le quedan 3 de Trick Room. O sea que aquí yo quiero pues, proteger, obviamente. Y vamos a tirarle un zumbido a Hat. Vamos a tirarle un zumbido a Hat.
Va a terastalizar. Espero que no me congele otra vez. ¿Por qué tiene esa cosa? Tiene... Ah, podría poner la Aurora Veil. Eso no me encanta. Pero lo más seguro es que sí lo haga. Sí, Hat se va a proteger, ok. Viene la Aurora Veil. No, viene primero mi Protect. Ok, ok. Todavía tengo Light Screen, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, Bax, yo quiero que tú te hagas de Yellow. Y vamos a tirarle un Karambano a Hat. Y tú vamos a chuparle el alma a esa Bomba Snow. Porque con el Light Screen debería de aguantar bastante bien. La cosa es que la Bomba Snow está choncho. Esa cosa es muy molesta y es difícil tirarlo con... es difícil de tirar con sus poderes Psychic, que no sé si me haga mucho... No tanto, bueno. Blizzard, que... Ok, no me congeles esta vez, por favor. Ok, ¿qué trae usted con congelarme el día de hoy? Eso podría matarlo si le pego las 5 veces. Ok, una más Excalibur. Ok, pero tengo Ice Shard, entonces con Ice Shard se va. ¿Por qué me congeló ya 2 veces? ¿Alguien me explica? Esto mata a Hat. Y pues quiero hacerle algo a la Bomba Snow, pero no puedo. Es como, señor, por favor. Al menos ya bajé esa cosa. Me va a tirar un Giga Drain que no me molesta realmente. ¡Eh! ¡Sí me descongelé! ¡Excelente! ¡Vean nomás! ¡Oh! ¡Daño de Mothra! Mothra es usted celestial. Mi Mothra está busteada, entonces... Mi Mothra fácilmente le chupa el alma. Ahora, ¿quién le queda? Para empezar ya no tiene Trick Room, entonces eso siempre es bueno. Dragonite. ¿Cuánto le hago a Dragonite? Porque para empezar le puedo tirar un Karambano que debería de matarlo. Ah, pero me va a tirar Extreme Speed. Bueno, de todos modos creo que me conviene. Porque ¿qué trae el Dragonite? Me puede destrozar con un Rock Slide. Uf, entonces aquí está difícil. Porque Mothra va a depender de que Rock Slide no me destruya. Uf, está difícil esto, está muy difícil esto. No tiene por qué no hacer Extreme Speed. Entonces vamos a... Y vamos a proteger. Y vamos a bajar a la Bomba Snow. Porque sé que está el Extreme Speed ahí. Venga, Extreme Speed al Excalibur. Uf, esto está... Híjole. La cosa es que él puede seguir haciendo eso. Pues es que sí, ante falta de algo mejor. Si no me hace Extreme Speed se va. Y pues si sí me hace Extreme Speed nos quedamos en un 1v1. Entonces... Muy apretado esto. Siempre son muy divertidas las batallas contra Nick. Y si nos vamos a quedar en 1 contra 1. La cosa es que él tiene Rock Slide. Entonces, híjole. Ya no está nevando. Ya no tiene Aurora Veil, pero no creo que lo mate yo con nada.
Quiero checar con qué es con lo que más le hago daño, porque él me destruye con su... Ah, y aparte tiene Assault Pest, entonces sí, no, aquí ya no puedo hacer nada. Aparentemente esto está medio glitcheado. Me marcaba ahí que todo era súper eficaz. Pero sí, si me tira... Si me tira el Rock Slide debería de ser todo. Sí, no, no lo puedo bajar en esta. Ah, pero Dragon Claw, ok. Yo tengo ahí una linda valla. ¿Por qué no me está tirando Rock Slide? Porque de acuerdo con esta cosa tiene Rock Slide. Entonces supongo que voy a tratar de hacer esto. No, no le hago nada, no me voy a curar nada. Pero entonces, ¿quiere decir que no corrigió sus ataques? Porque eso se me hace muy sorprendente. Tal vez un critazo. Ahorita le voy a preguntar al respecto. Ah, pero claro, Extreme Speed. Ya. Le voy a preguntar, pero GG a Nick. Qué buena pelea. Me sorprendió mucho que el Toxicroak pudiera bajar a mi Garganacle así de fácil. Vamos a probar con esto. Vamos a empezar con el Baxcalibur y vamos a empezar con Maushold. Y vamos a venirnos con Mothra. Y vamos a venirnos con la pulga en esta. A ver qué tal. Porque Mothra hace mucho. Esa es la cosa, que Mothra es muy bueno contra varios de sus Pokémon, pero si nos la pone muy difícil. Mucha suerte a Nick otra vez. Estamos 1-1, pero más que nada por un tecnicismo. El equipo está muy cañón. Kilowattrel y Rotom. Okay. Pues aquí lo más seguro es que se venga el... Lo más seguro es que se venga el Tailwind otra vez. Ya sabe que pues yo puedo destruirlo, pero como siento que va a ser Tailwind, vamos a destruir al Rotom. A ver si no hace Protect. ¿Tiene Protect en el Rotom? No, porque tiene Specs. Entonces... Sí, Tailwind, ya sabía que eso iba a ser. ¡Au! Eso dolió. Oh, mira, eso fue un crítico y de todos modos no hizo nada. ¡No! Sí me paralizó. Me está hackeando muy, muy cañón. Pero pues sáquese, señor. Me quité de encima rápido esa cosa. Pero se viene Dragonite. Ok. Vamos a tratar de bajar a Dragonite. Acá vamos a tirar un señuelo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a hacer normal con Dragonite? Sí, mira, quiere meter. Quiere meter ahí sus terastalizazos locos. Sus Extreme Speeds bien potentes. Eso me dan ganas de que me hubiera guardado mi Tera, pero no es tanto problema. Ay, adiós, Maushold. Oh, sí me bajó con todo y el... Wow. Creo que eso quiere decir que esto es GG, porque... ¡Au! Con todo y que me quité la debilidad a hielo. Sí, no, esto lo veo ya muy complicado.
Nick nos ha superado aquí hasta ahora. Porque Mothra, ¿qué quiero hacer con Mothra? Supongo que voy a tratar de hacer mi setup, pero pues va a doler. Aparte a Mothra le puede tronar un buen ataque ahí con la pulga. Más bien la pulga le puede doler esto. Vamos a proteger nada más para gastar un turno de Tailwind. Bien, todos. Mothra es buenísima en eso de aguantar. No, pero me amedrentó. Qué triste estuvo eso. Vamos a meterle aquí un golpe bajo al Dragonite. O ya no tiene Tailwind o sí tiene Tailwind. Este es su último turno de Tailwind. Ok. Entonces Mothra, tú ahora sí vas a hacer eso, espero. Y vamos a tirarle un golpe bajo al Dragonite. ¡Oh, Mothra está viva! Dragonite pega demasiado estúpidamente duro. Está muy cañón. Aquí subestimé mucho la cantidad de daño que él podía tener. Ya no tiene Tailwind, pero pues yo ya no tengo cómo bajar a sus Pokémon. Está muy cañón la madrina que me acomodó aquí. Vamos a bajar a... Va a proteger con Kilowatt Drill, entonces puede que... ¡Oh, no! Pero hay otra vez el misplay. Bueno, de todos modos me iba a pegar con Extreme Speed, pero Nick me superó por mucho aquí. Se vio desde la primera pelea que no estaba muy bien preparado para esto. Y un Extreme Speed debería de bajarlo. Y todo esto sin Goldengo. Creo que también eso fue otra de las cosas. Me preparé mucho para el Goldengo y pues no estaba. Entonces ya desde ahí no le di tanta importancia a otros Pokémon como claramente debería de haberlo hecho. Pero pues no pasa nada. Nick es muy bueno. Siempre que peleó contra Nick, creo que solo le ha ganado una vez. Entonces imagínense. GG's a Nick y a los Dancing Leafeons, porque jugaron muy bien. Venían muy bien preparados. Vamos a decirles que GG. Y ahorita los veo para repasar el equipo. Muy bien, vamos a repasar cómo venía el equipo esta semana, que no nos fue muy bien, pero estuvo divertido. Aprendí ahí un par de cosas que sí me sorprendieron bastante. Teníamos a Garganackle, que ni siquiera le puse el nombre, pero era el Minecraft, con sus restos. Traía la salazón porque pues el daño residual es muy bueno. El terremoto, que ni lo pude usar. Cuando quise usarlo, el Garganackle fue destruido. Traíamos la recuperación y la Vastaguardia, que por ejemplo hubiera servido tal vez en el primer juego para los Blizzards, pero estaba complicada la situación. Después teníamos aquí también al Baxcalibur, que tampoco le puse el nombre, pero es el más Bax. Tenía su dadito trucado que nos ayudaba ahí con los carámbanos. Y tenía su Eyeshard para prioridad. Tenía el carámbano, el asalto, espadón y protección. Después teníamos aquí a Goth, que Goth traía esta vez el teratipo Dark, porque eso era para Goldengo. Me estaba esperando a Goldengo y no vino, pero tenía un Refleluz. El Refleluz era porque traíamos aquí la pantalla de luz. Traía el espacio raro, porque no sabía si iba a estar Hatterene, que pues Hatterene estuvo ahí, estuvo jugando muy chido también con su Hatterene. El Foul Play o juego sucio y la sorpresa, porque siempre es bueno tener eso. Después teníamos a la pulga aquí con una vida esfera. La pulga otra vez venía casi igual que la semana pasada, nada más que en esta ocasión tenía la vida esfera. Y teníamos aquí sus ataques. Cambié de la semana pasada el desarme o knockoff por el golpe bajo para tener la prioridad. Y traíamos protección, porque esta vez no me quise ir full con la banda asesina. Después teníamos a Mothra. Mothra estuvo muy bien. Mothra la verdad es que podría haber hecho más. Sin embargo, el Dragonite era muy buen counter para Mothra. No traía nada que hacer contra ese Dragonite. Traíamos el Tera de Pasto y el Giga Drenado con Zumbido y Danza Llama y la Danza Aleteo. Este sí era igual que la semana pasada. Y pues, ¿por qué no? Este set funciona muy bien.
Después Maushold. Maushold es la primera vez que lo traíamos aquí en su versión Shiny con su lupa, como siempre. Pero lo traía un poco más como para dar soporte. La proliferación que siempre pega muy duro, la paliza o el beat up. Que era igual, otra vez para Gholdengo. Y no venía Gholdengo. Ni casi funcionar su equipo sin Gholdengo, lo cual es impresionante. Traíamos el señuelo ahí para traer un poco de poder. Y traíamos la protección. Entonces este fue el equipo. No pasa nada, estamos todavía 2-1 en la temporada. Nos quedan otros 3 juegos que dar. Entonces vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en esos. Nuevamente GG's a Nick. Y si les gustó el video, no olviden dejar su like. Y no olviden suscribirse, darle click a la campanita y todas las cosas bonitas. Yo soy Salo, solo Salo. Y nos estaremos viendo a la próxima.